capítulo 14, Lucas 14, versículos 25 a 33. Lucas capítulo 14, versículos 25 a 33, y después leeremos en Mateo 28, versículos 19 y 20. Pero el texto para hoy será este primero, Lucas 14. Comenzando en el versículo 25. Dice así la palabra del Señor: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, esta es una referencia al Señor Jesús: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y sin dejar este pasaje, vamos a Mateo, pero después volvemos a Lucas. Mateo capítulo 28, versículos 19 a 20. 28, 19 a 20. Esto es al final de Mateo. 19, dicho 18, 19 y 20. Por tanto, dice la Escritura, y de boca del Señor, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Démonos cuenta, estamos estudiando acerca de la Trinidad y bueno, de la doctrina de Dios los viernes, y este viernes estábamos tratando con estos pasajes, pero aquí tenemos otra razón de por qué el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y los tres son un solo Dios. ¿Qué razón habría para que se dijera, o el Señor Jesús mismo dijera, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo fuese una fuerza activa? ¿Por qué ponerlo al lado del Padre, que es Dios? ¿Y por qué poner al Hijo, que es una criatura de Dios, según dicen ellos, ponerlo al lado del Padre, que es Dios? A no ser que los tres sean uno. Porque además dice aquí, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en los nombres. No dice en los nombres, dice en el nombre. Entonces los tres son un mismo nombre, ¿de acuerdo? No es mi tema para hoy, no voy a entrar por ahí. Pero mientras lo leía, me ha venido precisamente a la mente este otro argumento que tenemos para presentar la Trinidad del Señor Jesús, de Dios, la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a Lucas, y nos quedamos ahí. El título, como estaba anunciado, es Condiciones para el discipulado. La primera parte, habrá una segunda parte si Dios quiere. Y como subtítulo he puesto Cristiano, salvo o discípulo. Cristiano, salvo o discípulo. Y mi pregunta es, ¿hay diferencia entre ser cristiano, ser salvo y ser discípulo? Sí hay.
y puede haber muchísima. Y ahora vamos a explicar. De todas maneras, pienso que esta pregunta, no sé si preguntáramos a toda la cristiandad, podrían dar razón o respuesta a esta pregunta. No lo sé, me temo que no. Los primeros dos son más fáciles de describir, cristiano y salvo. ¿No te has dado cuenta cómo hoy en día hay multitudes de cristianos por todos lados? Si le preguntas a alguien en la calle, no, yo soy cristiano. Y tú sabes que no es cristiano. Pero el nombre de cristiano, como otras muchas cosas, se ha desvirtuado tanto que cualquiera que sigue una religión, sobre todo si es una religión de las llamadas cristianas, pues ya es cristiano. Pero no es así. Uno puede ser cristiano en el contexto de hoy en día y no ser salvo. Entonces, ¿de qué serviría ser cristiano y no ser salvo? Y eso es lo que ocurre en muchas ocasiones. La palabra cristiano, que como digo, en nuestros días incluye a los católicos, a los testigos de Jehová, a los anglicanos, a los ortodoxos de diferentes ramas, a los mormones, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos se llaman cristianos, pero no lo son. Así que podemos ver que muchos se llaman cristianos, pero no todos son salvos. Ahora bien, ¿los cristianos van a ir al cielo? Unos dicen que sí y otros dicen que no. El cristiano que no ha sido salvo no va, está condenado. Y digo, bueno, pero si es cristiano, ¿qué significa ser cristiano? ¿Seguir una religión? ¿Una secta? ¿Un grupo que se denomina cristiano? ¿Eso te hace cristiano? Pues sé cristiano, pero que sepas que ser cristiano necesariamente no te va a llevar al cielo, a menos que seas salvo. Un cristiano, podemos decir un cristiano salvo. Uno puede ser cristiano salvo y otro puede ser cristiano solo. El cristiano solo está bajo la ira de Dios, como dice el versículo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, confiar en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero yo soy cristiano, es igual. El Señor no ha venido a llamar cristianos, ha venido a llamar sanos para salvarlos. Digo, enfermos para salvarlos, pecadores para salvarlos. Entonces, si dejamos esto claro, y espero que pronto lo tengamos claro aquellos que no lo tengan, pues decir solamente que el verdadero cristiano es una persona que un día en su vida, aceptó el sacrificio de Cristo en la cruz hecha por él. Y para eso tiene que reconocerse que es pecador. Para eso tiene que reconocer que él merece ir al castigo eterno. Entonces, de eso es que le salva. Si uno acepta a Cristo de una manera así, como decimos a veces, religiosa, si uno acepta a Cristo y no ha aceptado que es... Estoy en una conversación precisamente con alguien que me está preguntando, ¿usted cree que es necesario el arrepentimiento para ser salvo? Me dice. Si uno no se arrepiente de sus pecados, ¿de qué es salvo? Si uno no viene con compunción en el corazón de haber sido pecador, de haber traicionado a Dios, de haber pecado contra Dios una y mil veces, si no tiene esa carga, ese peso, ¿por qué necesita salvación? ¿De qué le salva el Señor? Bueno, este hombre insiste y me da sus argumentos y tal. Bien, el verdadero cristiano es una persona que aceptó el sacrificio de Cristo en la cruz, hecha por él, de una manera personal. Alguien que ha reconocido que estaba bajo la ira de Dios. Y cuando aceptó a Cristo, cuando confió en Cristo, puso su confianza en Cristo, dejó de estar bajo la ira de Dios para siempre. Ese es un verdadero cristiano. Ese es el verdadero cristiano. Uno que ha sido lavado, perdonado, justificado. Ese es. Pero el nombre de cristiano no le salva a nadie. Es el creyente, como nos dice en Juan 1, versículos 12 y 13, cuando nos dice primero, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es lo que en el capítulo 3 el Señor Jesús está diciendo a Nicodemo: te es necesario nacer otra vez, nacer de nuevo. El hombre no lo entendía, era un hombre religioso, temeroso de Dios, sí, pero no era salvo. No era salvo. Tenía que nacer de nuevo, y ese concepto él no lo entendía. Tiene que ser un creyente de verdad, tiene que ser alguien que ha confiado en Cristo, que se ha declarado pecador sin solución, que se arrepiente, acepta la solución que Cristo le ofrece. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús ahí en la cruz? Clavado, después de haber sido ya martirizado antes. Estaba pagando por mis pecados. Y estaba pagando por tus pecados. Y si tú no aceptas que Él hizo eso por ti, porque tú eres el que merecía estar ahí, tú no eres salvo. Si no aceptas eso, si no confías en la promesa de Dios, que a todo aquel que no cree no se pierda, más tenga vida eterna, Él puede ser cristiano, pero no es salvo. Y eso es necesario que lo entendamos bien. Es necesario que uno haya comprendido que por la gracia de Dios y la muerte y sacrificio del Señor Jesucristo puede ser salvo, o es o llega a ser salvo, pasando de muerte a vida eterna. De manera que el salvo es cristiano, pero no todos los cristianos son salvos. Si eso queda claro, podemos continuar adelante. De hecho, la palabra cristiano significa seguidor o perteneciente a Cristo. Seguidor o perteneciente a Cristo. La palabra cristiano significa exactamente eso. No es el estar asociado con un grupo, de denominación de la que quieras, incluso de esta. Yo soy de los que piensa que en todas las iglesias hay cristianos salvos y hay discípulos. Por eso hemos dicho en el subtítulo: cristianos, ¿verdad?, salvo o discípulo. ¿Qué significa la palabra discípulo? ¿Puede uno ser discípulo sin ser cristiano salvo o salvo? No. Primero tiene que ser salvo para ser discípulo. Salvo. Un cristiano salvo. Una persona que se ha salvado de su castigo eterno por la gracia del Señor y el sacrificio de Cristo. Pero ahora, ¿qué significa la palabra discípulo? ¿Qué quiere decir? No sé cuántos estarían dispuestos a dar una definición de la palabra discípulo o lo que significa. La palabra en griego es macetes y significa aprendiz, uno que aprende, uno que sigue a un maestro para aprender y poner en práctica. Eso es lo que significa. Y esta palabra macetes, que significa aprendiz, lleva asociado el pensamiento o está acompañado del pensamiento de esfuerzo. Esfuerzo. Ahora, una cosa que voy a repetir en diferentes momentos, de una manera o de otra, es que hay una cosa que debemos tener clara. No nos preocupemos, nosotros también lloramos cuando éramos pequeños, aunque no te acuerdes. Así que tranquilos. ¿Qué se nos pidió? ¿Qué nos dice la Biblia que tenemos que hacer para ser salvos? Digo hacer. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que hacer esto y esto para ser salvos? ¿Sí? ¿O no? No hay que hacer nada. Cristo lo hizo todo en vez de que tú tengas que hacer algo. La salvación es por gracia. ¿Y gracia qué es?
un don inmerecido. Es algo que se te da a cambio de nada. Eso es gracia. ¿De acuerdo? Algo que se te da sin que tú lo merezcas. Y ninguno de nosotros hemos merecido la salvación. Así que tengamos esto claro. Pero para ser discípulo se nos pide algo que hemos de hacer. Hemos de hacer algo. No todos igual, algunos unas cosas y otros otras, pero hay que hacer algo, hay que ejercitarse. No tenemos que ejercitarnos para ser salvos, pero para ser discípulos sí, una vez que hemos sido salvos. Un discípulo es uno que aprende, imita y practica lo que aprende de su maestro. Es como, no sé si habéis oído de personas como el doctor Barraquer o como el doctor Puigvert en urología, Barraquer en la vista en Barcelona, pero fueron muy prominentes hace años, tienen sus clínicas que todavía siguen funcionando. Para ellos, para los que están estudiando, aprendiendo debajo de ellos, es una garantía, es un privilegio, y la mayoría de ellos alardean de haber estado debajo de estos maestros. No, yo fui discípulo del doctor Puigvert, eso es o del doctor Barraquer. El Señor nos pide algo si queremos ser discípulos. Hemos dicho que uno que aprende, que imita y practica lo que aprende de su maestro. Entonces, leemos en Juan 8:31: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis mis discípulos de verdad. Seréis mis discípulos de verdad, lo que está diciendo. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Hemos de permanecer en la palabra para ser salvos? Para ser salvos. ¿Hemos de permanecer en la palabra para ser salvos? No. ¿Hemos de permanecer en su palabra para ser discípulos? Sí. Entonces ya tenemos algo que tenemos que hacer, permanecer en su palabra. En Juan 15:8 leemos también: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo? Llevando fruto. Para llevar fruto hay que hacer algo. ¿Estamos de acuerdo? El Señor nos enseña que permaneciendo en su palabra, Juan 8, y llevando fruto, Juan 15, seremos discípulos de verdad. No del hombre, sino de verdad. Ahora, hay muchas palabras para definir en la Biblia, para definir al creyente de verdad, al cristiano de verdad, al salvo, al Hijo de Dios. Por ejemplo, santos, salvos, redimidos, creyentes, hijos de Dios, hijos de luz, cristianos, hermanos en Cristo, o familia de la fe, o hay muchos nombres, o diferentes nombres, para hablar de esa persona que pasó de muerte a vida eterna, que nació de nuevo, ¿vale? Que confió en Cristo para su salvación. Pero me atrevería a decir que todos estos tienen que ver con estar en Cristo. Por ejemplo, somos santos en Cristo, somos redimidos en Cristo, somos creyentes o cristianos en Cristo, somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Pero todo es en Cristo, en Cristo. Sin embargo, el título de discípulo trata con una actitud del creyente, del santo, del cristiano, del que ha sido salvo, del Hijo de Dios, del Hijo de luz. Una actitud. Y esa actitud hace falta para poder empezar a ser un discípulo. O sea, tú puedes ser salvo, salva. Yo no puedo conocer, ningún hombre puede conocer quién es salvo y quién no lo es. Eso es cierto.
Nadie lo puede saber excepto Dios. Y el testimonio que te da el Espíritu, si lo tienes, el Espíritu dice que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú no tienes ese testimonio, ve preocupándote. Vete preocupando de asegurarte de aceptar a Cristo como tu Salvador. Y bueno, pero es que yo un día hice una decisión. Olvídalo, si tú no estás seguro, vuelve al Señor y dile: Señor, yo quiero ser salvo, entiendo que soy pecador o pecadora. Sé que soy pecador, sé que te ofendo, te he ofendido, y no estoy seguro de si soy salvo o no, pero quiero estarlo a partir de ahora. Señor, me entrego a ti. Y digo: bueno, pero si ya lo hice, si lo hiciste y no hay testimonio del Espíritu, del Espíritu Santo a tu espíritu, de que eres un hijo de Dios, asegúrate, vuelve a hacerlo. No hay nada malo en ello, vuelve a hacerlo. Yo creo que en este sentido me he entregado varias veces a lo largo de mi vida. A veces cuando te habla el Señor, y el Señor, por si acaso no lo he hecho bien, me vuelvo a entregar a ti. Confío en ti. Me entrego a ti. Así que el título o el llamamiento de que alguien pueda llamarse discípulo tiene que ver con una actitud de ese que ha sido salvo, del redimido, del creyente o hijo de Dios. Ahora, la palabra discípulo aparece en la Biblia 234 veces. Son bastantes. En los evangelios, 234 veces. En los 4 evangelios, he dicho en la Biblia, pero es en los evangelios. En Hechos, sin quitar vuestro punto ahí en Lucas, en Hechos capítulo 6, leemos versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Capítulo 9, un poquito más adelante, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Versículo 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, estos no son los apóstoles, los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro, esto es a Pablo, descolgándole en una canasta. Parece que estas referencias hablan de los discípulos como seguidores verdaderos del Señor. Seguidores verdaderos del Señor. La palabra cristiano, también en Hechos, pero en el capítulo 11, versículo 26, dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se les llamó cristianos. Hasta ahí, el año 40 y pico, empezó a llamárseles cristianos. Y no se lo pusieron ellos, les llamaron cristianos. Tenemos también en Hechos 26 que el apóstol Pablo, cuando estaba hablando con Agripa, rey Agripa, Herodes Agripa, le dijo al final: por poco me persuades a ser cristiano. Mi pregunta sería: ¿pero qué tipo de cristiano? Podría haber sido un cristiano de verdad, podría haberse convertido, pero me temo que la palabra no significa realmente lo que él creía, siendo incrédulo como era. Esta palabra solo aparece 3 veces, la palabra cristiano, 3 veces. Hechos 11, 26, capítulo 26, 38 y 1 de Pedro 4, 16. 3 veces la palabra cristiano. Parece que estuviera llena la Biblia, ¿no? Solamente hay 3 veces. Santos,
se habla por primera vez en Hechos 9:32, para los que están tomando nota. Creyentes, la primera referencia es a la madre de Timoteo, a Eunice, y se la llama discípula, y aparece en Hechos 16:1, pero aparece también 12 veces la palabra creyentes. La palabra hijos de Dios, la primera mención según el orden no cronológico, el orden que tenemos en la Biblia, aparece en Juan 1:12, al que nos hemos referido. Hijos de Dios, a los que le recibieron, ¿se acordáis que hemos dicho? No son nacidos de voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino de Dios. Y antes está diciendo a los que creyeron en Él, ¿cómo lo digo? A los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De acuerdo? Sin embargo, el Evangelio de Juan pues se escribió por los años 90 y tantos. De los últimos escritos que se han escrito en el Nuevo Testamento. Sin embargo, los primeros escritos que hablan de hijos de Dios, Gálatas 3:26, ahí podríamos decir que es la primera mención, porque este libro se escribió por el año 56. Lo mismo que en Romanos 8:14 también aparece esa palabra. Hijos de luz, 1 Tesalonicenses 5:5, es la primera epístola, año 51, que se escribió la palabra hijos de Dios. El nombre discípulo, perdón, hijos de luz. El nombre discípulo debiera llenarnos de honra. Pero mi temor en este día es que me temo que hay muchos creyentes salvos. Ya no hablo de los creyentes, o cristianos, perdón, cristianos salvos. Creo que hay muchos en nuestras iglesias que son salvos, pero no son discípulos. Se han quedado ahí. Han pasado la puerta de la muerte eterna a la vida eterna y ahí se han quedado. Ya son salvos. Ya está todo hecho. Y hermanos, no está todo hecho. El Señor busca discípulos. Quiere discípulos. Y hacer discípulos. No tenemos un versículo que lo diga, ya no lo recuerdo. Hacer discípulos. ¿Cómo? Enseñándoles lo que yo os he enseñado. Eso es lo que leímos en Mateo 28. O sea que implica algo que el discípulo tiene que hacer para que sea llamado discípulo. Aprender. Enseñándoles, para que sean discípulos, tenéis que enseñarles lo que yo os he enseñado. Me temo que creo con razón, llevo muchos años en la vida cristiana y en diferentes iglesias. Y me temo, y conozco mucha otra gente también, que hay salvos que ni siquiera podrían presentar el Evangelio de una manera clara y sencilla. Que dicen creer en esto y en aquello y en lo otro, pero no sabrían ni encontrarlo en la Biblia, ni explicárselo a nadie. No tengo por qué dudar de que esos sean salvos, pero ese es el propósito de Dios para ellos, ni mucho menos, nada más lejos que eso. Antes habíamos hablado de lo, no me gusta la palabra orgulloso, porque tiene una connotación que no es la que yo quiero, pero estaríamos más que satisfechos, muy satisfechos, de poder decir, yo soy un discípulo del Señor. Igual que como dijimos antes, yo soy un discípulo del doctor Barraquer, o del doctor Puchbert, o cualquier otro. El apóstol Pablo, ¿os acordáis? Él estaba más que ufano, posiblemente en ese momento estaba orgulloso de haber sido discípulo de Gamaliel. Nada menos que de Gamaliel, el maestro fariseo reconocido por todos, doctor de la ley, el más reputado rabí o rabino de todos los tiempos. Bueno, de aquel tiempo por lo menos.
yo he estudiado debajo de Gamaliel, no es cualquier cosa. Bueno, luego ya todo lo tuvo por basura para ganar a Cristo, pero hubo su momento donde Pablo estaba presentando esa credencial: no soy cualquiera, soy un discípulo de Gamaliel. Con los creyentes pasa un tanto de lo mismo en el mundo cristiano. Hay muchos cristianos, hay menos cristianos salvos y hay menos todavía discípulos, cuando lo que el Señor quiere son discípulos. Él quiere que todo el mundo no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos se salven. Estoy lejos de ser calvinista, lo siento por ellos, pero no puedo estar de acuerdo. Bíblicamente, como yo entiendo la Escritura, o como el Señor me la enseña, no sé cómo decirlo, pero no puedo estar de acuerdo. Él no murió solamente por los elegidos, Él murió por todos. Cristo murió por todos. Y todos tienen la potestad o la posibilidad de ser salvos. No hay nadie que pueda decir, bueno, si el Señor no me salva porque Él no quiere. No. El Señor quiere que todos procedan a arrepentimiento. En capítulo 2 de Timoteo, 1 Timoteo, perdón, capítulo 2, dice que oremos. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, que oremos por todos los hombres, está diciendo antes, el cual, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos es todos, ¿no? Todos es todos. Así que el que no acepta a Cristo como Salvador, el que le rechaza, el que rehúsa creer, ese, cuando esté un día en el infierno y luego en el lago de fuego, va a pasar mucho tiempo arrepintiéndose de no haber aceptado a Cristo. Pero tendrá que comprender que la salvación había sido provista para él también. Pero hay muchos cristianos que se conforman con eso, con ser creyentes, ser salvos y ya está. El Señor me ha prometido que si pongo mi fe y confianza en Cristo Jesús, seré salvo. Bien, yo creo eso. ¿Y qué es lo que hace falta más? Nada, ya eres salvo. Pero es para eso que el Señor nos salva. Cuando el Señor nos dice, por ejemplo, en Romanos, capítulo 8, versículo creo que es 29, no recuerdo bien ahora, que dice que estamos predestinados. No voy a hablar de la predestinación, pero hay 4 veces, me parece que sale en el Nuevo Testamento, en las epístolas, 4 veces. Esa es la palabra predestinación, y ninguna de ellas, según yo entiendo, habla de la salvación. ¿Predestinados para ser salvos? No. Predestinados para algo. Y ahí dice, predestinados para ser conforme al Hijo de Dios, o conformados al Hijo de Dios. El propósito que Dios tiene es que aquellos que hemos sido salvos, un día seamos como el Hijo. Pero no podemos quedarnos sentados y bueno, pues ya llegará. Ya llegará el día. No, ese no es el propósito de Dios. Él quiere que pases de muerte a vida eterna, pero no solo eso. Algunos piensan que eso es el final. Ya he sido salvo y ya está. Ahora ya me siento. No, el ser salvo es el principio de un camino que se puede caminar con el Señor en crecimiento y en servicio a Él. No es el ser salvo y ya está. Bueno, yo creo que soy salvo porque he creído, he puesto mi confianza en Cristo como mi Salvador. No hay nada más que tenga que hacer. No hay nada más que tengas que hacer para ser salvo. Pero una vez que eres salvo, tienes mucho para hacer. Mucho. El Señor dice que andemos en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios, creo que es 2. Efesios, a ver si lo digo bien.
Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas, no para estar sentaditos, no para decir soy salvo y ya está. Tiene otro propósito, hay otro plan, y por eso hemos dicho y enfatizamos esta mañana, Dios tiene discípulos. Cuando el Señor nos dice, que está hablando el Señor Jesús con la samaritana, dice, Dios es espíritu, le dice. Y los que le adoran, deben adorarle en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores buscan que le adoren. ¿Por qué dice en espíritu y en verdad? Pues dice, porque Dios es espíritu, hay que adorarle en espíritu. Pero hay que adorarle en verdad. Todas las adoraciones no adoran a Dios. Dios es digno de suprema alabanza, aunque yo hago una separación. La adoración tiene que ver con el corazón, con la actitud del corazón, con el deseo del corazón. La alabanza es la que sale por la lengua, por la boca, por la garganta, ¿vale? Pero si esa alabanza no sale de un sentir, de un espíritu de adoración, no sirve para nada, por muy bonito que sea la canción o el himno o lo que quiera que sea, o lo hayan interpretado muy bien. Hermanos, Dios no es tonto. Dios sabe lo que hay en el corazón. Y yo veo en iglesias, yo veo que la alabanza no está llegando al cielo, porque no es conforme a lo que Dios desea. Él es digno de suprema alabanza. Solamente hay que tener un poco de sentido común espiritual, si le queremos decir, para decir, esta música que yo interpreto para el Señor, para la alabanza del Señor, ¿le será agradable a Él? Y el problema que tenemos es que le ofrecemos a Él lo que a nosotros nos gusta. ¿Ah? Pero es que Dios no es como nosotros. La otra pregunta que podríamos hacer es, ¿esta música, esta canción, esta interpretación es suprema? Porque Dios es digno de suprema alabanza, no de cualquiera. Son preguntas para hacerse. Por el hecho de que a mí me guste, no significa que le tiene que gustar a Él. Es más, estamos demasiado enganchados a la tierra y ofrecemos los productos de la tierra. ¿Se acordáis de Caín y Abel? Abel se esforzó. Abel dijo, no, a mi Dios no le puedo dar cualquier cosa. Y reunió los primogénitos de sus ovejas. Y luego cuando estuvieron reunidos ahí, cogió lo mejor, lo más precioso, los más gordos, los más hermosos, para ofrecérselos al Señor. No cualquier cosa, lo mejor de lo mejor. ¿Qué hizo Caín? Tomó del fruto de la tierra, que era de lo que se dedicaba. Pues bueno, y esto ya está bien. No se preocupó que fuera ni lo mejor, ni nada, simplemente esto ya está bien. Eso no es una actitud de adoración. Entonces, ¿por qué Caín no recibió la aprobación de Dios? Y Abel sí. Uno había espíritu de adoración, en el otro no. Y así es como a veces tomamos este tema de la adoración y la alabanza. Pero me he escapado un poco y quiero volver. Todo tiene que ver, pero no tan directamente. Pero el aprendiz, el discípulo, es alguien que tiene que esforzarse. Alguien que se tiene que esforzar. Y bueno, pero ¿por qué hay que esforzarse? Porque Dios quiere. Porque Dios lo quiere. A ver, tenemos que aprender lecciones de fe. Tenemos que aprender lecciones de amor. No lo sabemos todo cuando somos creyentes, o sea, cuando nos hemos convertido. ¿Verdad que no? Tenemos mucho para aprender.
Y aprender cuesta. ¿Verdad, Andrea? Cuesta. Cuando vas al instituto o vas al conservatorio, cuesta. ¿Verdad? Pero tenemos que aprender lecciones de esas, de humildad, lecciones de paciencia. Nuestro orgullo cada vez se tiene que ir quebrando más y ser más humildes, más como el Señor. Pero hay que tener deseos. Por eso he dicho antes que el discípulo, lo que varía entre los salvos, que solo son salvos, y los discípulos, es que ellos tienen un deseo, tienen una actitud en el corazón con respecto a su Dios, a su Señor. ¿Os acordáis? No hace mucho pusimos este ejemplo, cuando el Señor estaba en casa de Simón, María y Marta. Marta y María. Podemos ver cómo una se preocupó por aspectos físicos. Hay que atender a esta gente. Y yo lo puedo comprender. Había que atenderles. Pero el Señor tiene que decir: Marta, Marta, muy afanada y turbada estás. Porque se quejaba de que María no le estaba ayudando. Y entonces, ¿qué le dice el Señor? María ha escogido la mejor parte. María demostró ser una discípula. Ahí estaba su maestro, y yo dejo todo porque quiero aprender de él, que me enseñe cosas. Quiero aprender las cosas que él habla, que él enseña. Quiero crecer, quiero seguir adelante. Esa fue la actitud de María. Me olvido de todo lo demás, me siento a los pies. ¿Cuánta falta nos hace, hermanos, sentarnos a los pies de la palabra de Dios? En un sentido, a los pies del Señor. Tener la actitud de aquella mujer. Aquella mujer es un buen ejemplo, María. Era un buen ejemplo de un discípulo. Hemos dicho que cuesta, aprender cuesta. Le vamos a preguntar a Andrea, ya que está aquí. Lorena también se lo preguntaríamos, pero no está. Pero cuesta, os cuesta, voy a decir, cuando dices, bueno, hay que aprender esta pieza. Tengo una vecina arriba, digo que es una vecina porque me parece, no la oigo bien, creo que podría ser un niño, con una voz así todavía un poco infantil y tal. No lo sé, no tengo ni idea si es un niño o una niña, pero está aprendiendo a tocar el violín. Y yo no sé si ella las habrá aprendido, pero yo las he aprendido al menos de oído. Las canciones que toca. De arriba oigo como ñaga, 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 y otras piezas, no solo las escalas, pero otras piezas. Pero ¿alguna vez has visto algún concertista que se ponga al piano y toque una pieza? Bueno, sí, lo hemos visto, ¿no? Pero ¿te has preguntado alguna vez cuántas veces desde el principio de su carrera musical ha tenido que empezar a tocar y 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 a tocar? Esa es una parte que nosotros, quizá por pereza espiritual, por desidia, por no sé qué razones, no queremos entrar en ese camino. Pero este hombre y los que están estudiando música, quieren conocer la música, quieren aprender la música y quieren llegar a tocar bien, o muy bien, en este caso para el Señor. Pero ¿qué cuesta? Bueno, si el corazón realmente está en servir al Señor con la música, están siendo discípulas, ¿sí o no? Están siendo discípulos. Señor, yo me esfuerzo en esta área, tú me has dado talento, me has dado una gracia, un don, y yo lo quiero ejercitar para tu honra y tu gloria. Eso es un discípulo. Está haciendo algo. No se han quedado sentadas y dicen, no, ya somos salvas, pues ya está bien. No, quieren hacer más. Quieren aprender más y más. He dicho repetidas veces, el Señor busca discípulos. Aprender para hacer no es fácil. Aprender puede ser fácil.
Y comprendo que hay muchos creyentes o salvos en las iglesias que incluso conocen mucho. Y creo que hay algunos que son hasta cabezudos. Conocen la Biblia de memoria. Pero sus cuerpos son como enanitos. No es aquí donde está la salvación, es aquí. No es aquí donde está la adoración, es aquí. No es aquí donde está el deseo de servir al Señor, es aquí y debe ser aquí. Por eso hemos dicho que la diferencia entre un salvo y un discípulo básicamente es la actitud. La actitud que tienes con respecto a las cosas de Dios. Esa es la diferencia, una gran diferencia. Hemos dicho antes, ¿qué se requiere para ser salvos? Para ser redimidos, hijos de Dios. Nada. Confiar, y confiar tampoco es una obra que digamos. También este caso lo he explicado en otras ocasiones. Confiar no es un esfuerzo para mí. Es que si David me dice que me va a dar un cheque de 10.000 euros, me lo da. Yo sé que voy a ir al banco y lo voy a cobrar. ¿Por qué? ¿Porque tengo el cheque? No. El cheque podría ser falso o podría no tener fondos. Pero yo confío en él. Yo confío en que él me ha dicho, vete al banco y cóbralo. Por ejemplo, ¿no? Tengo confianza en él, pero ¿yo estoy haciendo algo por confiar en él? No. Para confiar en él yo tengo que saber quién es. Tengo que tener plena confianza, valga otra vez la redundancia, en que él es como es. Y lo mismo es con el Señor. La confianza que tenemos con el Señor es por quién es él. Si Dios me ha prometido la salvación por medio de la fe, de la confianza en Cristo su Hijo, yo, confiando en el Hijo y en la palabra de Dios del Padre, no estoy haciendo ninguna obra. ¿Me explico? Confiar no es poner una obra. La obra la hace aquel que merece mi confianza. Él ha merecido que yo confíe, pero mi confianza no es ninguna obra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué se requiere para ser discípulo? Bueno, hemos visto aquí, por eso dije que os quedaréis ahí en Lucas 14, versículos 25 a 33, no vamos a leer todo, pero este pasaje que hemos leído, digamos que es uno de los versículos por excelencia que nos hablan de que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o a su madre. No es que el Señor dice, tienes que aborrecerle para ser mi discípulo. No, no está diciendo eso. Pero dice, si alguno viene a mí, porque le seguían multitudes. Ese es el contexto. Y él se vuelve y les dice, mira, me estáis siguiendo, pero si alguno viene y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y yo busco discípulos. Eso no lo dice la Biblia. Pero es evidente que el Señor estaba buscando discípulos. Les dijo a los apóstoles, y por todo el mundo, predicad el Evangelio, y dice, haciendo discípulos, y a todas las naciones, haciendo discípulos, o haciendo discípulos en todas. Y, por tanto, ir y hacer discípulos, lo digo mejor. ¿Para qué? Para que me sigan. Para que me sigan. Una cosa, quiero recalcar que el Señor no está diciendo que para ser discípulo tienes que dejar padre, madre, mujer e hijos y tal y cual. No. No está diciendo eso. Y dice que el que no lleva su propia cruz, o el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No para todo el mundo la cruz es igual de pesada. Pero aquí nos dice su cruz, cada uno la suya. La de Cristo la tuvo que llevar él solo. Pero nosotros cada uno tenemos una cruz. Y debemos llevarla, no dejarla a un lado, no, llevarla
si queremos ser sus discípulos, sus seguidores. Uno de los problemas que entiendo yo en la vida cristiana es que cogemos al Señor Jesús en un aspecto, pero no en todos, no en el otro, por decirlo así. Yo quiero al Señor como Salvador, porque Él me salva, y yo quiero ser salvo. Pero es que se nos olvida que el mismo Salvador es Señor también. Es Señor y Salvador, de hecho es primero Señor y luego Salvador. Señor y Salvador. Pero nosotros solo queremos el aspecto de Él es mi Salvador. Es el que me ha salvado y me ha sacado de la muerte a la vida eterna y me ha dado la promesa de la vida eterna, el perdón de los pecados, etcétera, etcétera. Yo quiero a ese Salvador. Pero cuando tú le abrazas, estás abrazando también al Señor. Al Señor. Y es necesario que entendamos que lo primero es ser salvo por gracia. Lo segundo es reconocerle como Señor. El Salvador se ofrece para salvarnos. El Señor para que le sirvamos. ¿Os acordáis? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿En qué quedamos? ¿El Señor Jesús, el Señor Jesucristo, es solo Salvador? ¿O es Salvador y Señor? ¿Por qué nos quedamos solamente con lo que nos da la salvación y no le servimos como Señor? Mira que dije lo de los teléfonos. Debemos considerar algo. Si para ser salvos nos dijera el Señor que teníamos que hacer esto, esto, esto y esto, hubiésemos hecho eso, nos hubiésemos esforzado para ser salvos, si realmente queríamos ser salvos, hubiésemos tratado al menos de hacerlo. Muchos se esfuerzan por hacer cosas para ser salvos. Hay religiones que te dicen que tienes que hacer y no puedes ser salvos. Pero no es eso lo que el Señor nos enseña. La salvación es por pura gracia, es gratis. Él hizo todo para que yo no tenga que hacer nada, porque yo no hay nada que pueda hacer para ser salvo. Ahora bien, para ser discípulo, lo dije antes, para ser discípulo hay que hacer cosas. Antes leíamos permanecer en su palabra y dar fruto. Pero para eso hay que hacerlo. ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás perseverando en la palabra? ¿En aprender la palabra del Señor? ¿En aprender para practicarla, no solo para aprenderla? Porque si no, no podremos ser discípulos. Seremos solamente salvos. Aquellos que el Señor, como no hemos llevado fruto, en 1 Corintios 3, ¿no? Le dice allí que los que sobre este fundamento han edificado oro, plata, piedras preciosas o madera en hojarasca. ¿Qué estamos edificando? Porque para edificar hay que moverse, hay que hacer, a veces con sacrificio. Cuando dice el apóstol Pablo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿qué significa? Hacer la voluntad de Dios. Y eso a veces cuesta, porque va en contra de nuestra carne, de nuestros deseos carnales. Tengo que avanzar para terminar en el tiempo que me he propuesto.
Es muy peligroso, hermanos, es muy peligroso ser salvo o creerse salvo y no hacer nada por el Señor. Es muy peligroso. ¿Puede uno ser salvo verdaderamente y no tener deseos de ser un discípulo del Señor? Es una pregunta que hay que hacerse. Si no estás siendo discípulo de Cristo, tendrías que examinarte para ver si realmente fuiste salvo alguna vez o no. Porque ¿cómo es que no tenemos ese deseo de servirle en nuestra capacidad, unos más y otros menos? Es peligroso asumir que se es salvo. Asumir que se es salvo. Mucho cuidado con esto. Porque si no, y solamente los creyentes pueden entender esto, los que realmente han sido salvos. 2 Corintios 5, 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, ¿quiénes son? Los que han pasado de muerte a vida eterna, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo me constriñe, decía Pablo, me impele, me empuja, me anima, me estimula a seguirle. Pero si tú no tienes este deseo, tendrías que preocuparte. Tendrías que preocuparte. Aquellos que fueron salvos y recibieron vida por medio del Salvador, ahora deben vivir esa vida para su Señor. Eso es lo que significa ser un discípulo. Y esto ha sido básicamente una introducción. La semana que viene, si Dios quiere, o la otra siguiente, hablaremos sobre 4 condiciones que debe tener un discípulo. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose el Señor les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre, su mujer, hijos, hermanos. Otra vez quiero aclarar: Dios no te exige que tengas que aborrecer a tu padre y a tu madre, si no él mismo se contradeciría, ¿no? Amarás a tu padre y a tu madre. Y aquí dice: ahora tienes que aborrecerles. No. Es simplemente un estilo de lenguaje, más bien hebreo, que lo que hace es un contraste entre tanto quieres ser su discípulo, que si fuese necesario abandonarías lo que te estorbe para serlo. Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿estaríamos dispuestos a sacrificar algo por el Señor? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para ser un discípulo del Señor? Tú sabes que ese es el propósito que Él tiene para ti. ¿Estás dispuesto a sacrificar algo? Quizá un poco de comodidad para tener un poco más de tiempo de leer tu palabra, la palabra de Dios, meditarla, aprenderla, incluso memorizarla. Un poco de distracción. ¿Podrías sacrificar un poquito de tu distracción y cambiarlo por un poco de tiempo de oración? Pero es que la carne es débil. La carne es débil. Pero tú tienes que hacer. Para ser salva, no tuviste que hacer nada, ¿verdad? Pero ahora, si quieres ser discípulo, tienes que hacer. Y eso cuesta, ir contra la carne, porque es verdad que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Y estos dos se oponen entre sí, nos dice Gálatas. Así que hay que luchar con ello. La carne enseguida le gusta la comodidad, el no me molestes, ¿verdad? Ahora voy a descansar y luego también, si puedo.
Acabo con esto. Unos cuantos quehaceres, se me olvidó decirlo. ¿Estarías dispuesta a dejar algunos quehaceres para asistir fielmente a la iglesia? Debemos dar gracias al Señor porque nos ha salvado. No lo merecíamos. Ninguno merecíamos esto. ¿Estamos de acuerdo? Ninguno. Lo único que merecíamos es el castigo eterno. Y el Señor dice, yo pagaré por ellos. El Señor Jesús dice, yo iré. Heme aquí, como leemos en Isaías. Él dijo, heme aquí, envíame a mí. De alguna manera, el Hijo le dijo al Padre, yo iré. Antes de crearnos. Porque Él es el Cordero inmolado, preparado desde antes de la fundación del mundo. Somos salvos por la gracia para buenas obras. No solo salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, sí, desde entonces, y antes de que tú fueras salvo, estaban preparadas para ti. Dios preparó de antemano esas buenas obras para que anduviéramos en ellas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Queremos ser discípulos o queremos simplemente estar sentados ahí a la espera que el Señor venga y me lleve al cielo, que es lo que yo quiero? ¿Es eso? Espero y deseo, y es mi oración y lo ha sido, que el Señor hable a nuestros corazones, hermanos. Que nos hable y que no le desoigamos. Que tengamos presente lo que Él tenga que decirnos. Padre amado, te damos gracias por esta bendición tan grande, Señor, que es poder ver en tu palabra los deseos que tú tienes para nosotros. Ante todo, gracias por esa salvación tan grande que nos has dado. Pero, Padre, sabemos que hay razones por las que hemos sido salvos, para que te sirvamos, para que te sigamos, para que aprendamos de ti y vayamos creciendo más y más. Pedimos esto, Padre, háblanos en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor.